Durante miles de años, la humanidad ha compartido relatos sobre seres imposibles, criaturas que desafiaban las leyes de la naturaleza, que surgían de las profundidades, de montañas heladas o de los sueños más antiguos del hombre. La ciencia las llamó mitos, pero ¿y si algunos de esos mitos no lo fueran del todo? Detrás de muchas leyendas se esconden verdades olvidadas, fósiles que inspiraron historias, animales reales que dieron origen a monstruos y testigos que juraron haber visto lo imposible. Hoy conocerás 6 criaturas míticas que realmente existieron, o al menos tienen una base tan real que resulta difícil ignorarla. Prepárate para un viaje entre la fantasía y la evidencia, porque lo que está a punto de revelarse demuestra que la frontera entre el mito y la realidad es mucho más delgada de lo que imaginamos. El dragón es, sin duda, el mito más universal de todos. Aparece en casi todas las culturas antiguas del planeta. En China simbolizaba poder y fertilidad. En Europa representaba el caos y la destrucción. Y en Mesoamérica fue adorado bajo la forma de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Pero, ¿cómo explicar que civilizaciones separadas por miles de kilómetros describieran criaturas tan similares? Escamas, alas, fuego y una mirada que infundía temor. Durante siglos se pensó que todo era pura fantasía, hasta que la paleontología comenzó a escribir otra versión. En el siglo XIX, el hallazgo de los primeros fósiles de neosaurios como el Megalosaurus en Inglaterra y el Iguanodon en Bélgica impactó al mundo. Restos gigantescos, con mandíbulas dentadas y huesos alargados, coincidían con las descripciones que los antiguos hacían de dragones. En China, incluso antes del surgimiento formal de la ciencia, los campesinos desenterraban fósiles de saurópodos y los llamaban huesos de dragón, creyendo que tenían propiedades curativas. El naturalista Richard Owen, quien acuñó el término dinosaurio en 1842, explicó que muchas leyendas de dragones probablemente nacieron del descubrimiento accidental de estos fósiles. Y hay más. En Mongolia, los fósiles de Protoceratops, un dinosaurio con pico y escudo óseo, inspiraron mitos de dragones sin alas que protegían tesoros, justo como se relataba en el folclore de Asia Central. Incluso el fuego que exhalaban podría tener una base natural. En el reino animal existen especies como el escarabajo bombardero, Brachinus crepitans, capaz de lanzar una mezcla química hirviente a más de 100 grados Celsius para defenderse. Si un pequeño insecto puede hacer eso, ¿qué impediría que una criatura gigante del pasado tuviera un mecanismo similar? El dragón, entonces, no sería un invento, sería la interpretación ancestral de algo que realmente existió. Los recuerdos distorsionados de los dinosaurios y reptiles prehistóricos que nuestros antepasados encontraron bajo sus pies. El unicornio. De todas las criaturas míticas, el unicornio es quizás la más elegante y pura. Representa la belleza, la nobleza y la fuerza indomable. Pero lo sorprendente es que el mito del unicornio no nació en los cuentos europeos, sino en antiguos relatos persas e indios que hablaban de un animal real, un ser enorme, con un solo cuerno en la frente y un cuerpo similar al de un toro o un caballo. En 2016, un hallazgo en Kazajistán confirmó que algo así realmente existió. Los paleontólogos descubrieron los restos de una especie llamada Elasmotherium sibiricum, también conocida como el unicornio siberiano. No era una criatura frágil ni mágica, sino un rinoceronte gigante de más de 2 toneladas, cubierto de pelo y con un cuerno que podía superar el metro de largo. Según dataciones recientes, estos animales coexistieron con los humanos hace tan solo 39.000 años, mucho más tiempo del que se creía. Imagina encontrarte con una bestia semejante, imponente y brillante bajo la luz del sol invernal. No es difícil entender por qué su recuerdo se transformó en leyenda. Con el paso de los siglos,
Los comerciantes que viajaban por Asia llevaron historias de estos seres hasta Europa, donde los relatos se mezclaron con la simbología cristiana, convirtiendo al unicornio en un símbolo de pureza espiritual. La ciencia nos muestra que el mito no nació de la fantasía, sino de la memoria de un encuentro real, con una criatura que sí caminó sobre la tierra. El Yeti. Entre la nieve del Himalaya, los monjes budistas hablaban de un ser peludo, gigante, mitad humano, mitad bestia. Lo llamaban el Migó, o el hombre salvaje de las nieves. En Occidente lo conocimos como el Yeti. Durante décadas se pensó que era solo una historia para asustar viajeros, pero los reportes eran demasiado consistentes. Huellas enormes en el hielo, sonidos extraños, figuras bípedas observadas desde lejos. En 1951, el explorador británico Eric Shipton fotografió una serie de huellas en el glaciar Menglong, a más de 6.000 metros de altura. Las imágenes causaron conmoción mundial. En los años siguientes, se recogieron muestras de pelo, huesos y dientes atribuidos al Yeti, que fueron enviados a análisis genéticos. En 2014, un estudio liderado por Brian Sykes, de la Universidad de Oxford, analizó ADN de varias de esas muestras y descubrió algo inesperado. Coincidían con el de un antiguo oso polar del Pleistoceno, una especie extinta hace más de 40.000 años. Esto sugiere que muchos avistamientos del Yeti podrían corresponder a descendientes híbridos de osos antiguos que aún sobreviven en las regiones más remotas del Himalaya. Pero otros casos siguen sin explicación. El ejército de la India incluso reportó huellas de 81 centímetros en 2019, acompañadas de testimonios de guías locales que aseguraban haber visto una figura bípeda moverse a gran velocidad entre la nieve. El Yeti podría no ser un monstruo, sino una especie desconocida, un vestigio vivo del pasado glacial de la Tierra, un recordatorio de que aún hay rincones del planeta donde la ciencia no ha puesto un pie y donde la frontera entre mito y realidad se vuelve casi invisible. El cíclope. En la mitología griega, los cíclopes eran gigantes de fuerza descomunal con un solo ojo en el centro de la frente. Se decía que trabajaron para los dioses, forjando los rayos de Zeus y las armas de los héroes. Durante siglos, se creyó que eran una invención para explicar el miedo ancestral a lo desconocido. Pero la arqueología reveló algo asombroso. En la isla de Creta y otras regiones del Mediterráneo, los antiguos griegos hallaron cráneos enormes, de aspecto humanoide, con una cavidad circular justo en medio del rostro. En realidad, no eran cráneos de gigantes, sino restos fósiles de elefantes enanos del Pleistoceno, una especie que habitó esas islas hace unos 12.000 años. Su gran cavidad nasal, donde antes se alojaba la trompa, parecía un único y enorme orificio ocular. Para una civilización que nunca había visto un elefante vivo, el hallazgo de un cráneo así habría sido más que suficiente para encender la imaginación. El paleontólogo Otenio Abel fue el primero en sugerir esta conexión a principios del siglo XX. Desde entonces, múltiples descubrimientos han respaldado la teoría de que los mitos del cíclope nacieron del asombro humano ante fósiles que no comprendían. Así, la historia del gigante de un solo ojo no sería un delirio religioso, sino el reflejo de nuestros primeros pasos tratando de entender la prehistoria, sin tener aún las herramientas de la ciencia. El Miñocón. En las profundidades de Brasil se cuenta la historia del Miñocón, una criatura colosal con forma de serpiente o gusano, capaz de abrir túneles bajo la tierra y arrastrar vacas o caballos enteros a su paso. Los relatos aparecieron por primera vez en el siglo XIX, narrados por campesinos del sur del país, quienes aseguraban que, tras su paso, el suelo temblaba y los ríos cambiaban de curso. Durante mucho tiempo, se creyó que era solo una leyenda rural, pero en 1878, el naturalista francés Auguste de Saint-Hilaire documentó testimonios detallados de habitantes locales que afirmaban haber visto un animal de más de 20 metros, con piel parecida al hierro. Algunos paleontólogos modernos creen que estos relatos podrían estar inspirados en fósiles de gliptodontes, mamíferos acorazados del tamaño de un automóvil, o de titanoboas,
serpientes gigantes prehistóricas que alcanzaban hasta 13 metros de longitud y habitaron Sudamérica hace más de 60 millones de años. Incluso hay teorías que vinculan el mito con movimientos sísmicos locales. Los temblores y hundimientos del terreno pudieron haber sido atribuidos al paso de un monstruo subterráneo. Así, el miñocón simboliza el miedo profundo a lo que se esconde bajo nuestros pies, una fusión entre la memoria fósil y la fuerza impredecible de la Tierra. Y aunque no haya pruebas directas de su existencia, los testimonios se repiten con tanta coherencia que algunos investigadores creen que podría haber una base zoológica desconocida, una especie aún no catalogada, quizás un animal acuático que ocasionalmente emergía de los ríos amazónicos. El miñocón es el recordatorio de que el planeta aún guarda secretos bajo su piel, y que a veces el suelo que pisamos podría estar vivo. Así, la historia del gigante de un solo ojo no sería un delirio religioso, sino el reflejo de nuestros primeros pasos tratando de entender la prehistoria sin tener aún las herramientas de la ciencia. El chupacabras. A diferencia de los mitos antiguos, el chupacabras nació en la era moderna, y aún así logró convertirse en una de las criaturas más temidas y debatidas del continente. Su nombre apareció por primera vez en 1995 en Puerto Rico, cuando decenas de animales, cabras, ovejas y vacas, fueron hallados sin sangre y con extrañas perforaciones en el cuello. Los medios de comunicación bautizaron al responsable como el chupacabras, y rápidamente los reportes se multiplicaron en toda América Latina, México, Chile, Colombia e incluso el sur de Estados Unidos. Los testigos lo describían como una criatura de entre 1 y 1.5 metros, con ojos rojos, piel grisácea y una columna de espinas en la espalda. Algunos lo comparaban con un reptil bípedo, otros con un mamífero mutante. Lo curioso es que los primeros informes coincidían con el avistamiento de experimentos genéticos y pruebas militares en la región. De hecho, un análisis realizado en 2010 por el biólogo Benjamin Radford determinó que muchos cadáveres atribuidos al chupacabras correspondían a coyotes infectados con sarna sarcóptica, una enfermedad que les hace perder el pelo y les da una apariencia terrorífica. Pero no todos los casos fueron explicados. Algunos animales mostraban heridas limpias sin rastros de depredación natural. Y en ciertas regiones, los testigos aseguraron haber visto luces extrañas en el cielo momentos antes de los ataques. Para los investigadores escépticos, el chupacabras es un producto del miedo colectivo y la influencia mediática. Para otros, es la evidencia de que aún hay criaturas en nuestro planeta que no comprendemos del todo. Sea como sea, su historia demuestra que los mitos no murieron con los antiguos, solo se transformaron, adaptándose a nuestra era tecnológica. Desde el fuego de los dragones hasta las huellas heladas del Yeti, cada una de estas criaturas encierra algo más que superstición. Son fragmentos de memoria biológica, huellas fósiles, o simples advertencias que la naturaleza nos dejó grabadas en el inconsciente colectivo. Lo que hoy llamamos mito, tal vez sea solo el recuerdo de un mundo que alguna vez fue real. Porque si los fósiles inspiraron dragones, si un rinoceronte dio origen al unicornio, y si un oso primitivo aún vaga entre las nieves del Himalaya, entonces, ¿qué otros seres podrían estar esperando a ser descubiertos bajo la tierra, en los océanos o en la oscuridad de nuestras propias leyendas? Si te sorprendió este viaje por el lado más oculto de la historia natural, suscríbete y deja tu like, porque aún quedan muchos secretos del pasado que siguen respirando en el presente. Y ahora, dime tú, ¿cuál de todas estas criaturas crees que realmente existió?